¿Sí me logran escuchar? Sí, ¿no? Y también ven lo que comparto. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a nuestra separata. Sí. Tenemos aquí, estoy buscando la vida de sueño. Lamentos de Segismundo. La que dice, sueñan el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Ya. Bien, entonces, tomando en cuenta que sí, 21 nada más y somos más. ¿Qué ha pasado? Seguramente siguen dormidos. A ver, yo aquí, ya estoy. Sé que no estaba. Ustedes tampoco no me dicen. Ya, yo creo que sí, sí pueden ustedes ver, pero bueno, ya no me avisan, entonces tengo que deducir que sí se ve. Ya, gracias, gracias, Y se le escucha también. gracias, Chávez Vera. Ya, muy bien. Entonces vamos, estamos semana 6. La sesión pasada tuvimos, ya comenzamos con el siglo de oro español, que se divide en dos periodos. Estoy un poco mal de la garganta. Dos periodos, si no se me escucha, ustedes me dicen. Pero siento como un eco, ¿no? Porque, no sé, está dando la gripe, pero yo me cuido y es peor. Bueno, eh, la sesión pasada ingresamos ya al siglo de oro español. Y el siglo de oro español tiene dos periodos. El periodo del Renacimiento y el del Barroco. Y del periodo del Renacimiento nos quedamos con las características de la novela picaresca. La novela picaresca que tiene al pícaro como protagonista, que nunca deja de ser pícaro y que transita o se filtra por los estamentos sociales, sobre todo el de los curas, y va observando la corrupción del clero y que al menos los amos que tenía, que estaban muy vinculados, estrechamente vinculados con la iglesia, no cumplían, ¿sí?, con los principios y preceptos cristianos. Entonces, eh, y ese es el objetivo de la novela, ¿no? Digamos, el objetivo ya muy particular, denunciar la corrupción del clero en aquel momento. Y 1554, recuerdo, 1554. Ahora pasamos al barroco. Todavía estamos en el teatro del siglo de oro. Y el barroco tiene, no sé, acá sus características, pero quisiera que recuerden algunas sin observar, por supuesto, la, la separata, algo que recordemos como las características del barroco español, como ese gran marco, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Yo comienzo, claro, yo tengo que comenzar, usted tiene que dar el ejemplo, profesora. Por ejemplo, el hombre del barroco sufre un desencanto, desencanto, desencanto. El hombre del barroco es pesimista, ¿sí?
El hombre del barroco tiene angustia. El hombre del barroco sabe que hoy hay movimiento y por lo tanto no todo estaba estático y ha perdido estabilidad. Es un hombre inestable. Principalmente me refiero pues al espíritu que está entre los barrocos, ¿no? Entre los barrocos. Eh, el hombre del barroco, al ser inestable, tiene un espíritu de mudanza, ¿no? De mudanza. Esto no le cae para nada bien al hombre del barroco. El hombre del barroco ha perdido su estabilidad y era una estabilidad que también le daban las palabras sagradas de la Biblia, la iglesia. Pero al descubrir estos pequeños cambios, que el universo está en movimiento, que uno mismo también está en movimiento, el aparato circulatorio, por ejemplo. No hablamos de grandes descubrimientos, pequeños descubrimientos hacen que el hombre pierda su estabilidad. Y también eh, el hombre sabe que es precario. El hombre es precario. Esta quiere decir que él mismo es un ser fugaz en la tierra. Él va a pasar, va a transitar, está la vejez, está la muerte, está también la juventud, el tiempo, y tienen estos tópicos, mas no las respuestas. Las respuestas. ¿Sí? No se te escucha o yo no te escucho, Espinosa. Si ustedes le escuchan y yo no le escucho muy bien, quiere decir que yo estoy mal. Pero Espinosa estaba hablando, me parece. Si no pueden eh, utilizar su micro, también en el chat, porque yo lo voy a leer. Bueno, ese es el espíritu del barroco. El espíritu del barroco. Entonces, al ver toda esta especie de naturaleza, de todo el contorno, el entorno que lo rodea, eh, opta por la trascendencia. Esa es su salida, trascender. La trascendencia es, eh, digamos, la opción válida y casi única que tiene el hombre del barroco. El hombre del barroco decide trascender a todos esos problemas, a esa crisis, a la precariedad de la salud del ser humano, decide trascender. Y la trascendencia es ir más allá. Pero ¿con qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el artista del barroco? ¿Con qué va a trascender? Con sus obras, con sus obras. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Estilo recargado. Es en mis obras donde voy a mostrar estas características, esta desazón. Es eso. El hombre del barroco está lleno de dudas y casi pocas certezas. Pero ¿dónde voy a mostrar eso? En mis obras? El estilo recargado. Estilo recargado. Aquí, lo bueno que con ustedes puedo hacer esto. Así que les voy a mostrar ese estilo recargado del hombre del barroco. Ese hombre del barroco.
Y mucho se ha satanizado el barroco. A mí me gusta el barroco. Me gusta por los productos que veo, ¿no? El estilo recargado, no solo en la literatura, con el uso de metáforas, abundante metáfora, hipérbato, sino también lo podemos observar en la arquitectura. El estilo es recargado. Les muestro. Sí. Ahí está la arquitectura barroca, ¿no? Es como una suerte de horror al vacío. Ustedes pueden observar y les estoy enviando una foto, sí, para que ustedes puedan observar ese estilo barroco que también opta por las puntas, ¿no? Por las puntas, no solo lo recargado dentro, sino fuera, opta por las puntas y las curvas y puntas, para reflejar el estado, ¿no?, que se halla, en el que se encuentra. Sí, creo que esto es, a ver, déjenme ver, ¿dónde es esto? No sé si esto es Cusco, para mostrarles que es así, la arquitectura barroca, ¿no? Entonces hay barroco en Europa, hay barroco en Latinoamérica, porque por la conquista, ¿no? Desde las iglesias, las catedrales, los monasterios, sobre todo en México, México también, por supuesto. Eh, y dentro también, ¿no? Dentro de las iglesias, esta ornamentación exuberante que debía reflejar ese dinamismo, pero también lo dramático, porque atiborrar de adornos es algo dramático. Y entonces lo que busca la arquitectura, pero también la literatura, pero también la pintura barroca, es evocar esas emociones y, y asombrar, por supuesto, asombrar. Aquí está la basílica. ¿A quién asombrar? Pues asombrar, pues, ¿no?, a los espectadores, ¿no? Ahí está. Y entonces es compleja la obra barroca, es grandilocuente, solemne. Me preguntaban, ¿por qué es solemne? Esto es solemne, es elevado, es grandilocuente. Y ahí están, gracias a estos artistas y su idea de trascendencia. Bueno, ok, yo me voy a morir, polvo soy, ¿no? Pero dejo mis obras, trasciendo con ellas. Y allí están los edificios, las iglesias, los palacios, las plazas, los jardines, ¿no? Prominente en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Austria, donde busquemos. Eh, Recuerden que está marcado todo esto por la contrarreforma. Y entonces, ¿qué hace la contrarreforma? ¿Qué hace la iglesia en la contrarreforma? Díganme ustedes. Ah, primero, por culpa de quién se da la contrarreforma. ¿Quién fue el loquito que casi tumba a la iglesia? A ver si me dice. Un poco para recordar si están tomando su desayuno. Casi se lleva a la iglesia este personaje de la historia importante. Y hace muy bien, excelente, André, Lutero. Y entonces la iglesia
la iglesia prepara la contrarreforma. ¿Pero qué es la contrarreforma? ¿Qué tiene que pasar en la contrarreforma? La iglesia tiene que reafirmar su poder. ¿Por qué? Porque el protestantismo está en pleno avance. Eso es lo que hace Lutero. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia está un poco tambaleándose. Ojo, ya pues voy a promover la construcción de edificios, pero edificios que puedan reflejar el poderío de la iglesia, porque estamos aquí presentes. Y entonces estos edificios tienen que ser grandiosos, ornamentados, que sirvan como instrumento, ¿no? Otro, como propaganda religiosa. Aquí estamos. Ahí, ahí está. La iglesia no ha perdido poder, ¿sí? E inspiramos, ¿no? Que ese es el trabajo también del nuevo Papa, León XIV. No es trabajo menor. Eh, en sus manos está el destino de la iglesia, que cada vez la iglesia católica va perdiendo adeptos, así que la iglesia tiene que inspirar fe, la iglesia tiene que inspirar devoción. Y comenzó con buen pie, ¿no? Comenzó con buen pie. Entonces, eso es el barroco. Si hay esa forma más decorativa, más exuberante, ¿no? Que también los críticos llaman churrigueresco. Pero ese es otro tema. El Palacio de Versalles, por ejemplo, aquí tengo, es ornamento, es adorno, ornamento. Aquí está el palacio. El nuevo papa es peruano, tiene DNI peruano, tiene CIS, y los memes ya no se han hecho esperar. Los memes no se han hecho esperar. Allí está el Palacio de Versalles. Ahora, la pintura, para que ustedes vean, antes de eso, las características entonces van con esta arquitectura barroca que es muy fácil de identificar ustedes que alguna vez van a viajar fuera y entonces van a ver así una serie de elementos llamativos y van a recordar y van a decir, esto es dinamismo, esto es movimiento, ese sentido de movimiento que se encuentra en las fachadas, ¿no? Porque, ¿cómo sabes que hay movimiento, profesora? Por ese sentido ondulante, por eso les dije, ¿no? Hay curvas. Donde hay curvas se quiere manifestar el movimiento, ¿no? Esas elipsis, las que ustedes ven, me parece que en geometría, ya. Entonces también el uso de curvas cóncavas, convexas. Ustedes saben más que yo sobre eso. Es dinamismo y ese efecto es dramático y pretende captar la atención del espectador y lo hace y lo logra. La decoración abundante, ¿no? Señas, marcas, eso es identidad en la arquitectura, las fachadas, los techos, las esculturas, todo está allí. Si ustedes abren más, ¿sí? Dentro de las iglesias, los frescos que acompañan, es una riqueza visual y una complejidad que pronto también con el paso del tiempo eh, uno dice, bueno, yo no voy a utilizar esto, ¿no? Porque ahora se habla de la contaminación visual, no sé qué tantas cosas. Pero aquel entonces, esta decoración lo que buscaba es un retorcimiento. Ahí está también, allí dice en la separata, retorcimiento formal. Estas, no sé si ustedes han visto allí en lo que les estoy enviando y ustedes también pasan y revisan estas columnas, ¿no? Estas columnas salomónicas, esas se retuercen, estos altares que se cubren de oro y van dando vueltas, que son paredes que se cubren
de estas molduras. Ahí está la ornamentación, el adorno exuberante. Ahora, ustedes también, en lo poco que les he enviado, y enviarles más, ¿no? Gran artista el hombre del barroco, ¿no? Si pensamos, quiero dentro de las iglesias, sobre todo México, la arquitectura barroca en México, poner en Lima, a ver, arquitectura barroca en el Perú, por supuesto, la iglesia de San Agustín, iglesia de San Agustín, es una fachada barroca. Aquí está, voy a poner, para que ustedes la vean. Estoy quedando sin voz, pero ustedes todavía me escuchan. Ahí está. Miren ustedes, ese es el retorcimiento formal. Y en la literatura se van a utilizar eh, las figuras literarias. Las figuras literarias. Este es el estilo barroco del siglo XVII. Lo que pasa es que aquí todo llegaba tarde. Entonces, en el centro de Lima hay una arquitectura barroca tardía en las iglesias, ¿no? El centro de Lima, claro, sí. Y, por ejemplo, no sé si han visto la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, es barroca. Ese es arte barroco. Aquí está, aquí está. Esa es la iglesia de la Señora de Nuestra Merced. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Entonces, lo que tenemos en una arquitectura barroca también es importante esta suerte de confluencia, de integración de otras artes. Porque no solo es arquitectura, porque ingresas y tienes escultura, tienes pintura. Entonces tú ves frescos en los techos, en las bóvedas, eh, nichos, altares, entonces todo está bien elaborado, los retablos, hay una integración, está repleto. Y los edificios barrocos suelen ser inmensos, ¿no? Hay una gran escala, son monumentos, son monumentos. Están diseñados, ojo, recuerden, trascendencia, trascendencia. Miren, así, en lo más grosero posible, ustedes me van a entender, disculpen. El hombre del barroco, el artista del barroco, ok, me voy a morir, ¿sí? Y en cualquier momento, porque recuerden que la medicina no está avanzada, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Optó por la trascendencia, optó por la trascendencia, ¿sí? Y mis obras tienen que impresionar. No solo impresionar, tienen que abrumar al espectador o al lector. Así que cúpulas imponentes, altares preciosos, ¿sí? Y también hay elementos clásicos, por supuesto, ¿no? Pero ya entraríamos a otra, a otra ya parte de la arquitectura y no es la razón de ser. Y por último, para que ustedes, eh, vamos a la pintura barroca de Velázquez, que es mi pintor favorito. Y claro, profesora, pero no se vale. Diego Velázquez, el pintor del barroco, él siempre muy dado a la corte, ¿sí? Y ustedes lo conocen por esta pintura aquí. Ahí están las meninas de Diego Velázquez, el gran pintor, ¿sí?
del barroco español. Si ustedes ven, eh, tiene ahí las características también del claro oscuro y la representación de la angustia en el caso de sus obras. Aquí, por ejemplo, tenemos La fragua de Vulcano. Es una obra que también he observado bastante hacia el detalle, sobre todo en los rostros. La fragua de Vulcano, que ustedes pueden apreciar allí. eh, y cómo se observa, ¿no? El rostro y eh, cuál es esa, ese espíritu, ¿no? Y la penumbra del taller, los colores, eh, cómo se ilumina cómo ilumina la chimenea. Y ya hay un dramatismo, ¿no? Pero que ya llamaríamos tenebrismo dentro eh, de la pintura. eh, Como está Vulcano, que no hay ningún tipo de idealización en torno a Vulcano, ¿no? Eh, Músculos, ¿han visto? Pueden observar ahí músculos tensos y, y ¿qué están haciendo? Están atónitos observando al dios, ¿no? Solar. Eh, pero nada de idealismo ustedes pueden observar allí. Eh, bueno, hay para más, para dar, y aquí tenemos otro, lo que siempre les digo, el eh, David Bernini, el David de Bernini, para que ustedes puedan observar las imágenes. Este David de Bernini, y otra vez que gira, que tiene curvas, pueden apreciar ustedes. Observen el rostro del David de Bernini. Aquí lo voy a colocar. Desencajado, ¿no? Molesto y tiene arrugas. Pensado colocarle arrugas, pues, al hombre del Renacimiento. Aquí sí, aquí sí. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Ah, ya, para que ustedes vean un contraste, ¿no? Yo les decía impensado que en el hombre del Renacimiento, Miguel Ángel pueda, pueda haberle colocado este tipo de... Miren el labio, mm, la fuerza, ¿no? La fuerza, esa mirada, esa, esa suerte de, ¿y si lo lograré o no lo lograré? ¿No? Ese pensamiento en el giro. Se puede encarnar. Aquí hay otro que nos muestra cómo es que se puede observar las imágenes, ¿no? De el, el David de Bernini, barroco, pues, barroco. Y miren, para que vean la diferencia, pero sobre todo el carácter del artista, el David de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel, ¿cómo está? Calmado, tranquilo, sereno, sin mayores angustias, sin mayores pesares.
¿Mm? ¿Sí? Y su rostro, profesora, mira, su rostro ecuánime, y que es la característica del hombre del Renacimiento. En proporción, ¿crees que se va a desesperar el hombre del Renacimiento? Míralo. El rostro del David de Miguel Ángel y ahora arriba el rostro del David de Bernini. Mm, paz, desesperación. Y el David de Miguel Ángel mirándolo lejos. Calma, ya está. Contrastes, opuestos. Allí tenemos en literatura contraste, opuestos, buscando el equilibrio, pero es difícil porque tienes de ambos, tienes de negro y tienes de blanco. Tienes de soñador, pero también de pragmático. Tienes de idealista, pero también de materialista. Y unas veces eres romántico y otras veces tienes que ser demasiado frío. Eh, y no solo en el espíritu, sino también en el físico, alto y bajo, flaco y gordo. Quijote. El ser y parecer. Amo, mi señor. ¿Qué estáis haciendo? Le dice, ¿no? El Sancho a Quijote. No son ejércitos, son ovejas, que son ejércitos. ¿Tú crees que son ovejas? El ser y parecer. Eso es el Quijote. Ese es el Quijote. Y Cervantes tiene una grandiosa idea, ¿no? Que al ser no solo le acompaña una sola característica, sino que el ser tiene de Sancho también. Por eso se habla de la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. Entonces lo que tenemos es un balance, ¿sí? Una dicotomía perfecta, pero bueno, discute todo el tiempo. El mayor héroe barroco es Segismundo, porque en carne propia va a tener que darle solución, él solito, a su duda. Él llega a una respuesta. La vida es sueño. La vida es sueño. La vida es una representación. Y cada uno sueña lo que es. ¿Sí? Él llega a una respuesta. Extraño porque el título, sí, en este caso es una oración. ¿Me han dado cuenta de eso? Título oración. La vida es sueño. Es una afirmación del protagonista principal de La vida es sueño. La vida es sueño casi se convierte, esa expresión, ese enunciado, esa oración, se convierte casi en un tópico, en un tópico. Ya se trabajaba en la India, ya se trabajaba en el budismo, ya los persas hablaban sobre la vida es sueño, pero ¿dónde está el héroe? Segismundo. Segismundo. Y con eso con Segismundo se derriba la idea de está predestinado, ya está escrito en las estrellas, ¿sí? Ese es tu destino, que es una fuerza importante, pero ya vamos a llegar a eh, Segismundo y la vida es sueño, para ver qué pasa con esta idea de los griegos del destino. Bueno, entonces queda clara la característica del artista del barroco. Es intenso, ¿no? Me decían en el salón, el artista es muy intenso, el artista del barroco, como tiene que ser, como amerita la crisis, la crisis. Y recuerden, vamos hacia un cambio. ¿De aquí qué viene?
Renacimiento, Barroco y, a ver si me están siguiendo, o se quedaron tomando su desayuno y ya no me escuchan. Viene. Nada. Oiga, por favor, ¿a dónde se han ido todos? Gael también se fue. ¿Qué viene luego del barroco? No, Brian, estamos en el siglo de oro español. El Renacimiento, muy bien, Sarita. Muy bien, excelente. El Renacimiento se divide justamente en estos dos periodos. Perdón, el siglo de oro español se divide en el Renacimiento y el Barroco. Pero ¿qué viene luego del Barroco? La Ilustración. Ya, la Ilustración, así es. Ya, ese es otro tema. Ya vamos a llegar. Bueno, entonces queda claro esto de los opuestos, esto del ser y parecer, el claroscuro, el retorcimiento formal. Bien, vamos entonces a continuar con el PPT. Sí, está así, espérense. Ya, ahora sí. No sé si lo están viendo, yo estoy pasando otra cosa aquí. A ver qué es lo que están observando. A esto creo. Está corriendo. Aquí ustedes tienen, ¿sí? El barroco, ¿sí? Aquí están las características. Incorpora alusiones mitológicas en abundancia. Por eso la poesía, por ejemplo, de Góngora. Ustedes me dicen si no lo ven. Por ejemplo, la poesía de Góngora es abundante, es impenetrable, es hermética, sí. Y después ya es algo que ya todo lo he explicado a través de esas imágenes. Vamos al teatro del siglo de oro. El teatro del siglo de oro le debe casi el 90-99% de su avance,
de su desarrollo a la figura de Lope de Vega y Carpio. Lope de Vega es una figura espectacular para no solo el teatro popular, sino el teatro del siglo de oro español. Y no solo fue un escritor prolífico del teatro, sino que además fue un hombre de teatro, o sea, fue un empresario, lo que llamaríamos hoy un empresario del teatro. Montaba espectáculos, montaba sus obras, ¿sí? En los corrales de comedia, en los patios. ¿Qué cosas son los corrales de comedia? Son los patios de las casas, pero debían ser patios grandes, en donde se ubicaban sillas y al frente se montaba el escenario. Y es un hombre que viajaba mucho, llevaba artistas, llevaba actores en sus viajes, y bueno, le daba trabajo a los actores y también a sus pares. Por ejemplo, entre acto y acto presentaba un entremés. Que es el entremés? Es una pieza dramática de teatro, digo dramática por lo que, por el género, ¿no? Pero una pieza de teatro muy corta, muy pequeña, jocosa, hilarante, que se presentaba en el interín, ¿no? En el receso de acto y acto. Y bueno, para que el público todavía esté enganchado con la obra, tenía que reírse, ¿no? Y se presentaban entremeses. Algunos entremeses se los escribía Cervantes, por ejemplo, Cervantes. Así que también los escritores de la época trabajaban con Lope de Vega. Y Lope de Vega es un gran impulsador de este nuevo teatro del siglo de oro porque escribe la comedia nueva. Se dice comedia en aquel entonces porque eh, lo que tenemos es un término que me va a servir de sinónimo para obra de teatro. Vale decir que si ustedes por ahí encuentran comedia, por ejemplo, comedia, La vida de sueño es una comedia. Y usted dirá, pero La vida de sueño no me hace reír. Pero le decían comedia a las obras de teatro con final feliz, por ejemplo. Pero lo que hoy conocemos como comedia es aquello que nos hace reír. Y está bien, ¿no? Ha llegado a ese concepto que no se utilizaba antes. ¿Y cuál es su comedia? ¿Cuál es su obra de teatro? Bueno, ¿qué hace qué hace Lope de Vega? Lope de Vega revoluciona con la mezcla de lo trágico y lo cómico. Trágico, lo trágico y lo cómico se juntan. Él une lo trágico y lo cómico, lo mezcla. Y eso es un gran cambio, ¿no? Sus obras van a tener mayor realismo porque él es el representante del teatro popular. Lo mismo hará también Calderón de la Barca. Él recurre al suspenso porque tiene que mantener, ¿no? Atento al público. Usa el verso y diferentes métricas, eso también. Los temas son variados, pero en el teatro popular el tema más importante tiene que ver con el honor. Se habla del amor, se habla de la fe, pero sobre todo del honor. Y como es el teatro popular de corrales de comedia,
hay que entretener al público. Así que él es una especie de generador que impulsa las acciones de las caídas, de los golpes, dentro del teatro, de los ruidos raros, y eso para que el público se entretenga. Eh, y también revitaliza la clasificación de personajes que ya se había hecho dentro de la comedia italiana. Así que eh, hay otros matices en la clasificación de Lope de Vega y destaca en esta clasificación del galán, del padre rico, del- de la, de la criada, está el gracioso, por ejemplo. El gracioso que en La vida y sueño es Clarín el gracioso, Clarín, que ah, acompaña a Rosaura, solo que creo que no se menciona eh, en el argumento, ¿no? En el argumento. Y la acción es más importante que los personajes, por supuesto. La acción es más importante que los personajes. Entonces, aquí ustedes está ya más resumido el caso de Félix Lope de Vega y Carpio, que es representante del teatro popular, donde hay un nacionalismo, ¿no? Por eso los temas tienen que ver con la, con la tierra, con la nación. Hay una riqueza inventiva porque se trata de un público distinto al de la corte y los temas también tienen que estar muy, muy relacionados a ese público, a las clases populares, la historia de España, las leyendas de España. En cambio, el teatro de la corte, con Calderón de la Barca, sí amerita un gusto exquisito, refinado, y por lo tanto hay una perfección formal y técnica, hay una hondura filosófica que no se puede utilizar en el teatro popular porque entonces el público se quedaría dormido. Recuerden también en ese momento España, no todos sabían leer, pero sí podían ir a, a los corrales de comedia. Entonces, ¿cuánto analfabetismo había? Imagino que era grandísimo. Pero en la corte, entonces uno entiende que podía tomarse estas licencias, ¿no? Tener un espíritu reflexivo y filosófico y presentar pues los soliloquios de Segismundo y que se entiendan a cabalidad. Y hay una tendencia a la idealización y a lo alegórico. ¿Qué es lo alegórico? Lo alegórico tiene que ver con una presentación sostenida de símbolos y metáforas. Símbolos y metáforas. Y esta simbología tiene que estar presente desde el inicio hasta el final de la obra. Esta simbología sostiene la obra. Eso es la alegoría. La alegoría no aparece en dos, tres episodios o por ahí en versos. No, la alegoría tiene que sostenerse desde el inicio hasta el final. Por eso hablamos de personajes que representan no ya a, a personas, sino a conceptos abstractos, ¿no? Y por eso hablamos de un Virgilio que representa la sabiduría. Virgilio no es solo Virgilio, Virgilio es sabiduría. Dante, por ejemplo, no solo es Dante, representa la humanidad pecadora. Y Beatriz, y así tenemos representaciones mayores que tienen que ver más bien con los símbolos, con los símbolos. Bueno, a ver, sí, ahora sí se ve, Sarita, ya muy bien.
Ya, pueden observar allí cuando nace Pedro Calderón de la Barca, cuánto tiempo vive, 81 años, y nace en el año 1600. 1600. Pregunto, ¿cuál es el siglo de el barroco? El barroco es el siglo XVII. Este hombre, Calderón de la Barca, nace en el 1600 y vive todo el barroco, 81 años. Es un hombre en esencia del barroco. Eso no lo pierdan de vista. Todo lo que sabe, todo su legado, tiene las características del barroco. Lo que aprende es barroco. Lo que percibe es solo barroco. Y lo que entrega como producto es altamente barroco. 1600 a 1681. Escribe, escribe y estrena La vida es sueño en 1635. En 1635. ¿Qué edad tenía? 35 años. 35 años. Es el gran escritor de la Contrarreforma también. ¿Sí? Antes de ingresar a la vida de sueño, quiero ver las preguntas. Miren, les voy a decir algo si ustedes van a la biografía de Calderón de la Barca, y lo que tenemos es a un hombre que eh, luego de una permanencia en la vida mundana, se dice, poco agitada, decide ser cura. Lo que sucede es que los escritores notables como Calderón de la Barca, como Lope de Vega, cuando ya se hallaban digamos, ya bastante adultos, decidían ser curas. Por ejemplo, Lope de Vega, que había sido un mujeriego empedernido y había tenido una vida desenfrenada y loca, decide hacerse cura luego y lo logra. Lo mismo pasa con Calderón de la Barca, que no tuvo esa vida tan licenciosa como Lope de Vega, pero sí se sabe por su biografía que tuvo un hijo que no reconoció y se hizo cura después. Y Cervantes, que era un hombre incólume, un hombre de valores, un tipo a uno, ¿no? Cervantes, como que le viene mal esto de vivir la vida loca y después convertirse en cura. No entiende esa lógica y decide criticar esto.
Sí. No da nombres, pero lo critica. Cervantes era un gran hombre, ¿no? Con los estándares de valores elevados. Pero imagínense, Cervantes critica esto. Y claro, se gana muchos enemigos, porque Lope era una figura espectacular y Lope tenía seguidores. Así que sí, tuvo que pasar factura luego por estas, eh, estas especies de grupos, ¿no? Como adeptos que tenía Lope, los lopistas. Sí, tenemos solo dos preguntas sobre el barroco para ingresar a ya de lleno a las preguntas de la vida de sueño. Uno y dos, ¿ya? Uno y dos, por favor. Uno y dos, y van colocando sus respuestas. No está difícil, no está difícil tomando en cuenta lo que se viene, ¿no? El examen. Uno y dos.
Bien, vamos jóvenes, entonces te agradezco mucho, Antonio. Vamos a ver uno. Es para completar y solo un término, ¿no? La reflexión sobre espacio es una de las características del periodo barroco español. Una muestra, una muestra de ello es que el teatro cortesano, el teatro del siglo XVII, tiende a cuestionar la representación de la vida, de la vida. Ahora, ha colocado el impulso de trascendencia. A ver, la reflexión sobre el impulso de trascendencia es una de las características del periodo barroco español. Una muestra, entonces aquí yo ya dudo, ¿no? Porque puede ser una característica, pero una muestra de ello, de ese impulso, porque estamos analizando lo que ha colocado Antonio. Una muestra de ese impulso es que el teatro cortesano de la corte tiende a cuestionar la representación de la vida. Entonces, la trascendencia no cuestiona, la trascendencia contribuye. ¿Cuándo cuestiona? Cuando tú colocas opuestos. ¿Cuál sería la respuesta? Uno, ¿qué es lo que pasa en el teatro cortesano? ¿Qué es lo que pasa, Sarita? ¿Qué es lo que pasa? La vida de sueño es cortesano, teatro cortesano. Fuente Ovejuna es teatro popular. ¿Qué es lo que pasa en la vida de sueño? Voy a colocar para que se den cuenta. Así los pueden ustedes confundir, ¿no? Porque, a ver, le coloco entonces al alumno las, las características, pero no es que todas las características pueden ser. Entonces, lo que yo tengo que hacer es terminar de leer todo el enunciado y me habla del teatro de la corte y que en el teatro de la corte justamente se cuestiona la representación de la vida. Y les hablé del teatro de la corte y de Segismundo y del título de La vida es sueño. Voy a imágenes, un momento. Yo sé que ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta. Esto, no sé, no. Mira. Así es, Ramírez. Cuestiona qué es real y qué es ficción, porque yo les dije que al final, porque estamos hablando, ¿a dónde nos lleva la pregunta? Al teatro. Entonces, finalmente lo que hace es cuestionarse eso. Hay una cuestión que sucede, ahora vamos a ir al argumento, pero que sucede por esta ida y venida, ¿no? Este vaivén, este movimiento, este dinamismo, que también es característica del teatro de la corte. Pero ¿qué le sucede? Sarita, Brian, ¿qué le sucede? En este vaivén, en este movimiento,
Y en esta especie de aprendizaje, llega a la conclusión, la vida es sueño. Pero entonces el hombre del barroco no tiene los límites claros entre la realidad y la ficción. No es que a todos nos duermen y nos llevan a un lugar y luego nos preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? No, no es eso, es una metáfora. Todo es alegoría. La vida es sueño. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña, sueña, sueña. Pues vamos a leer eso. Siguiente pregunta, 1E, entonces, realidad y la ficción. 2, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El teatro presenta un estilo solemne, espíritu reflexivo, perfección formal y un lenguaje. Y estamos, entonces, que habían colocado sus compañeros. 2A, muy bien. Aunque tenía dudas, Antonio, está muy bien. 2A, 2A. El teatro cortesano con un lenguaje alegórico, alegórico. Uy, la 3 también podíamos saber, dice la 3, en el teatro cortesano barroco, como en La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, hay una permanente reflexión sobre la constante mudanza, movimiento de la condición del ser humano y de su fragilidad ante la muerte. En tal sentido, Segismundo como protagonista, ¿qué simboliza? Bueno, entonces sí hay que leerlo. Hay que leer esto. Porque primero Segismundo es presentado como el hombre salvaje, el hombre bestia, y luego, después de la experiencia que vive, ya es un príncipe sabio, un civil, eh, educado, prudente, sabio, que sabe tomar decisiones. Muy bien, sí, sí, la inconstancia de la existencia humana. Eso es lo que deriva en la mente de Calderón de la Barca a construir un personaje como Segismundo, ¿no? Segismundo es eso, ¿no? Un ser frágil y nos representa, no quiere decir que todos estamos, a todos nos encerraron en la prisión, una cárcel, pero sí muchas veces vivimos así. Ya vamos a una vez entonces a la vida y sueño. Ah, sí, un recuento ya. 1, enanito; 2, amigo; y 3, casa. ¿Ya? 3, casa. Muy bien. Gracias a los que participan y a los demás que yo sé que están así tomando su desayuno y sé que están participando también. Les agradezco. Les agradezco. Ahora vamos. Seguimos. Seguimos. Vamos con La vida es sueño, estrenada en 1635. Género dramático, es un drama filosófico por la hondura de su pensamiento. Tiene versos, por supuesto, la rima es consonante, eso quiere decir que coinciden no solo las vocales, sino también las consonantes. Son 3 jornadas, eh, el carácter es alegórico, así que eh, en el caso de los actores, van más allá de sus representaciones físicas y formales. El lenguaje es culto, el estilo es solemne, porque el público es distinto, aunque se sabe que después de la fama de La vida es sueño, en algún momento se pudo representar en el teatro popular, en algún momento.
luego pues de asentar tanta fama, La vida de sueño. Ahora, está ambientada en Polonia esta historia y el rey es Basilio, ¿no? Y los personajes son de la nobleza. Está, ahora, antes de pasar al argumento que aquí se han colocado Rosaura y Clarín, pero yo les comento algo. Miren, recuerden eh, lo que plantea Lutero, porque Lutero es, a mí, ustedes también tendrían que saber un poquito más de historia. Para mí es un rebelde y un loco genial, Lutero, lo que plantea. Me imagino a Lutero como un hombre valiente, arrojado, porque tiene como contraparte a la iglesia poderosa, ¿no? Eh, y a la iglesia que tenía que colocarse en el escenario nuevamente como poderosa y ganar ese brillo, eh, le faltaba su héroe, ¿no? Un héroe, un héroe barroco, un héroe en crisis, en crisis. Eso es lo que quiere construir Calderón de la Barca. Calderón de la Barca que ha tenido pues una educación privilegiada, imagínense. Y se sabe que Calderón de la Barca era fiel lector de Platón. Quiero que piensen en Platón, en lo que poco que habrán visto en el curso de filosofía, y recuerden el mito de la caverna, ¿ya? En realidad no es un mito, como tal no es un mito, pero es le dicen el mito de la caverna, de Platón. ¿Ya lo tienen? Yo voy a mostrarles algunas imágenes. Con eso entiendes mejor la vida es sueño, el mito de la caverna. Es una alegoría, ¿no? Una alegoría. Yo voy a colocarles algunas imágenes porque casi algo parecido le sucede a... aquí está mejor. Le sucede a Segismundo. Lo envío y está, mira. Eso es lo que sucede. En resumidas cuentas, porque es muy extenso, filosófico. Quiero que observes esa imagen del mito de la caverna. Por supuesto que el docente eh, tiene un mejor conocimiento, ¿no? De estas metáforas filosóficas. Aquí hay otra. ¿Qué es lo que sucede cuando uno está en la caverna? ¿Qué es lo que puedes observar en una caverna? ¿Ves? Segismundo es la bestia encerrada, el salvaje encerrado en una torre. Basilio, su padre, lo ha encerrado en una torre lejos de la corte. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto Basilio? El rey Basilio. El rey Basilio hace esto porque es un rey astrólogo. El cielo, las estrellas dan un vaticinio sobre su hijo y le dicen, este vaticinio, este presagio, le dice a Basilio que su hijo
será un príncipe cruel, no solo con su pueblo, también con él. Frente a este vaticinio, decide encerrarlo en una torre, lo encadena, lo viste de pieles y le coloca, ve sombras, Betsabé, ve sombras, ¿no? ¿Cuántos de nosotros solo vemos sombras? ¿Cuántos estamos en una caverna, Betsabé? Xiomara, perdón, no sé cuál, qué nombre te gusta, discúlpame. ¿Cuántos de nosotros, sí? ¿Y en qué momento dejamos de ver esas sombras? Porque esa torre es una caverna. Ah, pero tiene un precepto, un preceptor, un ayo, a Clotaldo. Y le ha enseñado muy bien filosofía, yo diría que hasta geografía. Ahora les digo por qué. Clotaldo es el maestro en las sombras. Pero, ¿se acuerdan del mito? Xiomara, tú que lo has leído, por ahí recuerdas, hay otro mundo afuera. Y es que alguien sale, un grupo sale, ¿y qué ve? El sol, el sol. ¿Y el sol qué es? La luz. Solo pueden ver eso, solo pueden ver la luz los que salen. Pero la luz, ¿qué es? ¿Metáfora de qué? Ya habíamos hablado de esto antes. Del, del saber. Pero recuerdan en el mito de la caverna. Ahora, Segismundo tiene que salir de allí. Esa es la idea. Tiene que salir. Miren la cabeza, ¿no? ¿Ustedes se imaginan esa cabeza loca de Calderón de la Barca y lo que está haciendo? Lo que está haciendo, porque está a punto de derribar el concepto de destino, ese concepto fatalista que teníamos de los griegos. Lo va a derribar. Y tiene que salir, así como esos hombres que salieron y vieron el sol, tiene que salir Segismundo de esa caverna, de esa torre. Era una torre, yo le digo caverna, porque lo que tiene son sombras. Ahora, ¿qué pasó en el mito? Aquel que vio el sol, aquel que vio la luz y se dio cuenta, ¿no? De ese mundo y el otro que está en la cueva regresa. ¿Y qué pasó? ¿Le creen, no le creen? ¿Quieren salir con él? ¿Qué le pasó? No le creen, no le creen. Bien. ¿Mm? Así es, terrible. Profesora, esta es una historia de terror. Metafóricamente, metafóricamente. Ahora, Segismundo tiene que salir de allí. Pasa algo espectacular porque Segismundo sí sale y regresa y vuelve a salir. Ese es el espíritu del barroco. Así es, Xiomara. Pero cuando sale la primera vez, reacciona exactamente como lo habían profetizado. Pero, a ver, ya vamos a entrar a esa lógica interesante, porque yo quiero que ustedes no se queden con lo superficial, porque esto es lo superficial. Sale y ya, y ahora vayan a profundidad. Miren, entonces Basilio lo encierra, sí, pero hay otra historia, una historia menor, pequeñita, la historia de Rosaura.
Rosaura ha sido engañada por Astolfo, sobrino de Basilio. Le dijo que la quería, que se iba a casar con ella. Bueno, ya saben, sucedió y luego la abandonó. Entonces, Rosaura habla con su madre y le dice, voy a vengarme. Y la madre le dice, bueno, si te vas a vengar, me parece perfecto que te vayas a vengar de Astolfo, pero lleva la espada de tu padre. Se le entrega la espada de su padre. Tu padre me hizo lo mismo. Ah, carambolas. Tu padre también me engañó, se fue, me abandonó, pero me dejó esta espadita. Toma, venganza. A vengarse. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Rosaura? Se disfraza. Se disfraza. Eso es de Lope, definitivamente. No es de un gusto refinado el disfrazarse, ¿no? Que la mujer se convierte, se disfraza, se pone bigotes o en varón. Eso es de Lope, muy de Lope para sostener la atención de la masa popular. Y cuando llega, lo irónico, Miss, dice, es que la razón por la que actuó de esa forma fue consecuencia de las acciones de las personas. Su padre fue el que hizo ese destino. Exacto, iba a ir a eso. Muy bien, Emily. Claro, era lo normal que actúe así. No era parte de ninguna estrella, destino, está escrito, no. Y eso lo dice Segismundo en la última parte. Pero vamos a que Rosaura llega, ¿no? Vestida de varón y con su compañero, acompañante Clarín, el gracioso. Y llega a caballo, cerca de la torre se cae del caballo. Yo les dije que Lope de Vega, como gran representante del teatro popular, utilizaba también esto. Caídas, cachetadas, golpes, porque la gente se reía mucho. El pueblo se reía mucho con eso. Y usted, yo no me quiero imaginar a la corte la llegada de Rosaura y que Rosaura se cae del caballo. Creo que ese es el gran homenaje a Lope. Para mí, como espectadora, el homenaje que le hace Calderón de la Barca a Lope. Porque ¿cómo te vas a caer del caballo, ¿no? En el teatro cortesano, donde todo es inmaculado, ¿no? Pero ahí se cae pues del caballo y escucha los lamentos de Segismundo y le da como vergüenza, ¿no? Y dice, oye, Clarín, hay alguien que sufre, que tiene una desgracia mayor. Porque ¿cuál es la desgracia de Segismundo? Ustedes coloquen en una sola palabra, ¿cuál es la desgracia de Segismundo? ¿Qué es lo que no tiene Segismundo? Vida tiene, vida tiene, libertad. Y entonces él dice esto. Me parece maravilloso este cuestionamiento. Esa es la mente de Calderón de la Barca. Por eso yo digo, ¿cómo no se puede hacer, no? Oye, te vendo una neurona de Calderón de la Barca, te vendo una neurona de Cervantes, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Una, nada más, una de mi cerebrito. Dice aquí, acá mejor. Voy a leer lo que escucha, ¿no? Porque ella dice determinada, sí he sufrido bastante, Astolfo me ha engañado. Y miren lo que sufre, ¿no? Segismundo. Y escucha esto. Ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Él le dice, está preocupado, ¿no? Segismundo.
a ver, ¿qué hice para estar así encadenado en pieles? Ah, nací. El pecado original, todo eso, claro, claro, por supuesto. Aunque si nací, otra vez la duda. Miren, yo quiero también que entiendan que este hombre maravilloso, digo maravilloso pensamiento, eh, Barca, Calderón de la Barca, se adelanta mucho a Descartes, porque Descartes, ese también otro hombre genial que dice, a ver, tengo tenía que organizar la casa, ¿no? Del conocimiento, y no se le ocurrió mejor idea, digo, que voy a dudar de todo. Sí, voy a dudar de todo. O sea, para ordenar la casa, implosiona, ¿no? Por dentro y dice, voy a ordenar todo y voy a dudar de todo. Pero de lo único que no voy a dudar es que estoy dudando. Pienso, luego existo. Se adelantó a eso. 1535. Cada cuestionamiento que se hace, Segismundo, tiene una certeza y después vuelve a dudar de eso. Miren, apurar cielo pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte, cielos, el delito de nacer. Dice, ok, pero ya, si yo he nacido y ese es un delito y estoy pagando una condena, ¿y los demás? ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de espuma, o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corre con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejan en calma, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Se me perdió la otra parte. Me encanta cuando dice, cuando habla de los peces. Ay, es unas metáforas hermosas. De los peces, ¿dónde está eso? Mejor lo busco aquí rápidamente antes que me gane el tiempo. Disculpen, ya cuando me engancho, un momento, ya ustedes tienen, ya no les queda de otra que aceptar nomás, pues ya. Como yo llevo la clase, a ver, la vida es sueño. Es que cuando dice bajel de escamas, wow, qué metáfora esto de bajel de escamas. O sea, barco de escamas, navecita de escamas. Ya aquí está. Hay una reflexión absoluta sobre su estado, ¿no? Su estado. Es un hombre que sabe filosofía, Clotaldo lo ha instruido muy bien en filosofía, pero también en geografía, a pesar, porque por eso les dije, él conoce sombras, él ve sombras, nada más. Está aquí. Si eso pasa por ya no utilizar el libro es lo más importante porque ahí lo tienes todo bien. El tiempo, el tiempo. El tiempo que también es una ilusión, ¿no? Él habla de su cuna que es esa cadena, ¿no? Pero siempre le asalta la duda, ¿no? Como hombre del barroco le asalta la duda. Ya, no lo logro encontrar, no sé por qué. Eh, y
Y un poco resumiendo de manera muy grosera lo que dice sobre esta parte, eh, se pregunta también del río, habla del río, de esa libertad del río que le dice sierpe que rompe flores en su camino, sierpe de plata, ¿no? Qué hermoso. Y, y se pregunta, yo tengo más instinto y tengo menos libertad. Habla de las fieras, ¿no? De las fieras, de los leones que nacen, pintan su cuerpo inmediatamente con el docto pincel. ¿Y yo tengo menos libertad? Tengo más vida, tengo más albedrío, tengo más instinto, tengo menos libertad. Entonces, miren cómo se adelanta incluso al derecho este señor, porque ¿qué haces con vida si no tienes libertad? La libertad es el bien más preciado para el hombre, para la humanidad, la libertad. Tengo salud, tengo vida, pero estoy encerrado. Libertad es lo que le falta, la libertad. Recuerden, el bien más preciado para el Quijote es la libertad, la libertad. Y cuando hablamos de los derechos fundamentales, ¿sí? Claro, está el derecho a la vida, pero en libertad, la libertad. Bueno, esta serie de cuestionamientos, y cuando lo está escuchando Rosaura con Clarín, aparece Clotaldo. Clotaldo dice, uy, no, intrusos, ya se dieron cuenta, ¿no? De porque es un secreto, ¿no? Y Clotaldo dice, tengo que llevarlos ante el rey, él verá si los mata, los castiga, los encierra, pero es mi hijo, reconoce su espada, reconoce su espada. Clotaldo había abandonado a la madre Rosaura. Y dice, y ahora es muy probable que mi hijo muera por intruso y por lo que ya sabe, ya conoce. Pero igual dice, me debo a mi rey. Es un buen vasallo, Clotaldo, así que igual, claro, está muy triste porque se trata de su hijo, porque está disfrazado, y lo va a llevar ante el rey. Mientras tanto, en la corte, el rey Basilio da paso a su sucesión y lo pueden suceder en la corte su sobrino Astolfo, ¿me recuerdan Astolfo, no? Astolfo. Y Astolfo dice, por supuesto, aquí estoy presente al pie del cañón para sucederte y además para la permanencia del trono, la unión política, en fin, dice, sería bueno casarme con Estrella, que es la sobrina también de Basilio. Pero otra vez, esta duda, a Basilio le asalta la duda y cuenta en la corte, confiesa que hay un heredero que lo podría suceder, pero está encerrado por este vaticinio de los astros. En realidad la historia es bien complicada si vamos bien atrás, pero ahí lo dejamos para otra oportunidad. Y bueno, y él dice, tiene dudas. Entonces, frente a la duda, el hombre del barroco quiere verificar. Ese es el hombre del barroco. Le asalta la duda, busca la certeza. Nuevamente tiene dudas, busca la certeza. Así que aparece Clotaldo, le dice, estos son unos intrusos, ¿qué pasa a ser mi rey? Dice, no te preocupes, ya conté la historia aquí, así que tú ve qué haces con ellos, pero vamos a narcotizar, a dormir a Segismundo, lo traemos aquí al palacio y vemos cómo se comporta, ¿sí?
Y bueno, yo les pregunto, como decía la compañera, ¿no? De pronto ha sido, su padre ha hecho todo lo posible para que actúe tal conforme al vaticinio. O sea, fueron las acciones de Basilio, no fue el cielo, no fue que estaba escrito, no fueron las estrellas, fue Basilio. Basilio lo encierra, lo cría como un salvaje y lo que esperamos son actos de un salvaje. Entonces lo duerme, despierta, Segismundo ya no tiene cadenas, no tiene pieles, sino que está vestido como príncipe. ¿Qué espera? Si les pasara eso, un momento en el lugar de Segismundo, se coloca en el lugar de Segismundo. Me vuelvo loca. Que digo, ¿qué es esto? ¿Esto es verdad o estoy soñando? Qué es esto? ¿Esto es realidad? ¿Esto es ficción? Y Clotaldo le dice, bueno, te quiero contar. Sí, Clotaldo se acerca así. Te cuento. Lo que pasa es que hubo un vaticinio, bueno, entonces vaticinios van, vaticinios vienen y te encerramos, pero ya eres el príncipe. Pero qué bonita historia, ¿no? Y qué pasa con Segismundo? Segismundo quiere matar a todo el mundo. Primero está confundido y luego con esta historia de que lo encierra de la nada y quiere matar a Clotaldo, reta duelo a Astolfo, va sobre Rosaura y termina lanzando un criado por la ventana. Y es allí donde se arrepiente, ¿no? Basilio dice, no, es un incivil, un salvaje, una bestia, y le da la razón al vaticinio. Y Segismundo despierta. Justamente esta imagen es la del actor de una de las primeras películas, un gran actor, interpretó muy bien a Segismundo, pero es una película muy antigua. Y tenemos a, a Segismundo, entonces, ya despierto y que no sabe qué ha sucedido. Dice, sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. De la parte del clímax. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños. Sí. Este es el minuto de oro de la literatura universal. Qué gran reflexión. Y obedece al título de la obra, La vida es sueño. La vida es sueño. Tercera jornada. El pueblo, los soldados, ya saben que existe un príncipe y entonces no van a aceptar a Astolfo como sucesor del rey. Tiene que ser Segismundo. Se rebelan, entonces liberan a Segismundo y claro, hay una batalla y cuando el rey Basilio ve inminente su derrota, se hinca ante los pies de su hijo, esperando la muerte. Clotaldo le dice, huya, mi señor, escapémonos. No, es el vaticinio. ¿Y qué hace Segismundo? Segismundo perdona a su padre. Segismundo le enseña a su padre que no hay vaticinio, no hay presagios que vienen de los astros, de los cielos, de las estrellas, no, es uno mismo que construye bajo el libre albedrío y bajo el marco de la libertad su camino. Si quieren, llámelo sino, hado, destino, fortuna. Es uno mismo el que construye eso.
Miren, esta obra es tan importante porque, bueno, no está allí colocado, pero les voy a decir, durante mucho tiempo, eh, en las historias se mostraba un modelo, un paradigma de el viejo enseña al joven o al niño. Aquí está al revés. Segismundo le enseña no solo a su padre, que está viejo, sino a todos, porque todos están admirados de ese cambio. Y entonces hay un cambio de paradigma. El joven le enseña al viejo, el príncipe le enseña al rey. Debería ser al revés, el rey que enseña al príncipe. No, aquí es al revés. En las historias, el padre perdona al hijo, porque es el hijo quien se porta mal, porque es el hijo que regresa como pródigo a pedir perdón porque hizo mal, porque erró. Aquí es al revés. Es al revés. El padre es perdonado por el hijo. El padre se equivocó. El padre tuvo el error. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que Segismundo castiga a los que lo liberaron. ¿Y esto por qué? Porque Segismundo se ha convertido en un buen príncipe. Y él dice, si este hombre me liberó, pero traicionó a su rey, puede traicionar a mí. ¿Mm? Y por eso perdona también a Clotaldo. Clotaldo le debía lealtad a su rey. Es también, y de paso por ahí, se dan cuenta, no toda literatura es ingenua, también se está construyendo, al igual, ¿se acuerdan del Cid? El caballero obediente que debía obedecer, ¿no? El Cid es el buen vasallo, aquí es el buen príncipe, la figura del buen príncipe, esa es la construcción. Bien, jóvenes, namaste, muchas gracias, cuídense, ya estamos apurando pasos para la semana 7. Ojalá venga solito, solito Cervantes el extraterrestre, pero si no, ya pues tendremos que apurar pasos para llegar a Becker, que a veces vienen en dupla. Allí están las claves y ya saben, lean bien, por favor, las preguntas. En el enunciado está el 90% de la respuesta y no se dejen guiar de su corazón, sino de las características puntuales y exactas que siempre damos aquí. ¿Ya? Bien, nos vemos, cuídense. Hasta la siguiente. No, no me gusta mucho el final porque el rey es perdonado cuando no se lo merece, aunque bueno, eso tal vez no esté mal, pero además sí castiga al pueblo que lo libera diciendo que pueden volver a rebelarse, aunque supongo que eso también se debe a que es el teatro cortesano. Exactamente, exactamente, sí. Sí, por eso decía también que me llama mucho la atención. Así es, Xiomara. Sí, es que ¿qué se está entregando? El buen príncipe. Entonces, a partir de eso, todos los príncipes van a tomar en cuenta la figura de Segismundo. Oye, hay que ser un buen príncipe, saber perdonar, ¿sí? Ser muy cauto, no la venganza, ¿sí? Entonces, es por eso, es lo que se está formando, es lo que se está formando. Por eso se castiga también al rebelde. Excelente, excelente mirada, excelente participación, son talentosos, inteligentes y ahora sí voy a contenta, voy a terminar mi desayuno. Gracias, gracias. Nos vemos.